Muy buenas a todos, mi nombre es Fernando, soy residente de anestesia en el Hospital Universitario de la Princesa y voy a hacer una sesión sobre anestésicos inhalatorios. Como índice de la sesión, pues primero voy a dar una pequeña introducción, luego clasificaremos los fármacos anestésicos inhalatorios en sus distintos grupos, luego hablaremos de la farmacocinética, que es quizá la parte más complicada, luego la farmacodinámica y por último particularidades de cada fármaco. Entonces, bueno, saber que la anestesia es una especialidad relativamente joven dentro de la medicina y la primera demostración pública de la anestesia, por así decirlo, la realizó Horace Wells en 1845, utilizando óxido nitroso para una extracción dental en el General Hospital de Massachusetts, en el anfiteatro, con pues, un público delante y comentando como un espectáculo, pues debido a que el paciente bajo los efectos del óxido nitroso, que ha sido denominado como gas de la risa históricamente, pues es verdad que no sintió dolor ni recordó nada de la cirugía después, pero pues montó un espectáculo y pues no se le dio mucha credibilidad a Horace Wells, que bueno, de hecho posteriormente no es reconocido y al final se suicida. El año siguiente, en 1846, William Morton realizó una demostración parecida en el mismo lugar, pero en lugar de utilizar óxido nitroso utiliza éter como analgésico. Y esta demostración sí que es un éxito. El paciente permanece tranquilo durante toda la cirugía y después afirma que no recuerda nada ni sintió ningún dolor. Como curiosidad, pues aquí os he dejado una imagen del dispositivo que utilizaba William Morton, que es el Eteon. Por esta boquilla le introducía el éter, que es líquido a temperatura ambiente, empapaba el fieltro y luego abandonaba el sistema y llegaba al paciente por esta manguera, por esta tubuladura, por así decirlo. No fue hasta 100 años más tarde, prácticamente, cuando se empezó a utilizar el alotano, después el isoflurano y en la década de los 90 pues el sevoflurano y el desflurano. Importante saber que bueno, fueron los primeros fármacos anestésicos y los únicos durante mucho tiempo, pero actualmente pues preferimos la vía intravenosa y han quedado relegados a unas indicaciones muy concretas los fármacos inhalatorios, como el mantenimiento de la anestesia, ya que son bastante cómodos, la inducción en la anestesia pediátrica, en la cual no tenemos un acceso intravenoso fácil de conseguir, ¿no? Por lo tanto, son bastante útiles. Y para intubar a pacientes con VIA era difícil, ya que disminuir el nivel de conciencia sin perder la ventilación espontánea, lo cual es una característica de seguridad muy interesante para estos pacientes. Si los quisiéramos clasificar, pues tendremos por un lado los gases, debido a que a temperatura ambiente están en estado gaseoso, que son el óxido nitroso y el xenón, y los líquidos volátiles halogenados, como los éteres y los hidrocarburos. El único hidrocarburo es el alotano, y bueno, veremos que tiene alguna particularidad especial respecto al resto. Y como digo, los éteres, ¿no? Que son los que se utilizan hoy en día con más asiduidad. Entonces, hablando de la farmacocinética de estos fármacos, pues yo creo que la forma más fácil de entenderlo es si lo hacemos como cronológicamente. Entonces, primero nosotros establecemos una concentración en el vaporizador de la máquina de anestesia, pero esta concentración no es la que va a recibir el paciente en forma de fracción inspiratoria, sino que esta concentración del vaporizador es la que va a estar en el flujo de gas fresco. Pero este flujo de gas fresco va a entrar al circuito respiratorio, que tiene un volumen, y se va a diluir en ese volumen, lo cual es ya la primera causa de que la fracción inspirada sea menor que la del flujo de gas fresco. Después, el paciente se va a quedar con parte del anestésico en sus tejidos, por lo tanto, también va a disminuir eso, ese hecho también va a disminuir la fracción inspirada, en general la concentración en el circuito. Y por último, si utilizamos flujos más altos, estamos metiendo, es verdad que en la misma concentración, pero en más cantidad, por así decirlo, en el circuito respiratorio. Por tanto, estoy metiendo más anestésico. Y por lo tanto, reemplazo lo que se queda al paciente y con esta modificación del flujo de gas fresco, podría paliar, por así decirlo, la captación del paciente. Sin embargo, el parámetro que más me interesa es la fracción alveolar. ¿Por qué es el que más me interesa? Porque es el que, ahora veremos por qué, pero básicamente es el que va a determinar la concentración en los tejidos periféricos. Y esta fracción alveolar va a depender de la captación del anestésico, de la ventilación que le haga al paciente y de la concentración, el más importante de la captación. Entonces, vamos a revisar cada uno de estos tres factores y vamos a empezar por la captación. El anestésico que le llega al paciente en la fracción inspirada va a llegar al alveolo. Sin embargo, la concentración del gas en el alveolo no es la misma que en
genera aire inspirado. Esto es debido a que el gas se capta por parte del paciente. Es decir, la captación es la responsable de que la fracción alveolar se retrase con respecto a la fracción inspiratoria. Y debemos saber que la fracción alveolar es la que va a entrar en equilibrio con la sangre y por tanto la que va a entrar en equilibrio con el cerebro. Si yo quiero una inducción rápida, quiero que aumente rápidamente mi fracción alveolar para que entre en equilibrio rápidamente con mis tejidos periféricos, en concreto con el cerebro. Sin embargo, la captación se opone al aumento de la fracción alveolar. ¿Y la captación de qué depende? Depende de la solubilidad en sangre del fármaco. Un fármaco muy soluble pasa con mucha facilidad del alveolo a la sangre. Por tanto, la concentración en el alveolo disminuye. Del flujo sanguíneo alveolar, si el corazón envía un alto gasto cardíaco al alveolo, se lava más anestésico del pulmón y por lo tanto disminuye también la fracción alveolar. Y en casos de que el gasto cardíaco fuese muy bajo, podríamos tener una sobredosis por bajo gasto, que luego lo vamos a explicar. Y también va a depender de la gradiente de presión. Si tengo una alta concentración en el alveolo y no tengo prácticamente nada de anestésico en la sangre, pues va a haber una transferencia del alveolo a la sangre muy rápida. En cambio, si ya tengo cierta concentración de gas en la sangre, pues va a ser más lento, hasta que, como digo, alcancen el equilibrio y el estado estable. Por lo tanto, si la fracción alveolar es la que va a entrar en equilibrio con la sangre, y en último término con el cerebro, a mayor captación, menor aumento de la fracción alveolar y por lo tanto menor aumento de la concentración en tejidos periféricos como el cerebro. Esta idea es bastante contraintuitiva, pero otra forma de entenderla, quizá un poco más sencilla, es que un anestésico muy soluble va a pasar del alveolo a la sangre y va a permanecer en la sangre, ya que es muy soluble en sangre, ¿no? Como hemos dicho, y no va a querer, por así decirlo, pasar a los tejidos periféricos como el cerebro. Es decir, un anestésico que es muy soluble va a sufrir mayor captación, va a aumentar de manera más lenta la concentración del alveolo, por tanto tendría una menor presión parcial en la sangre y por tanto en tejidos periféricos y obtendría una inducción lenta de la anestesia. Esta idea es contraintuitiva, pero bueno, como digo, es importante entenderla porque pues, es lo que hacemos en nuestro día a día. El coeficiente de partición es un concepto que expresa la relación que hay entre las concentraciones en dos fases en estado estable. ¿Esto qué quiere decir? Pues dicho de una forma que se entiende más fácilmente. Si el coeficiente de partición sangre-gas del óxido nitroso es de 0,47, quiere decir que cuando ya hemos alcanzado el equilibrio, es decir, cuando entra la misma cantidad de gas desde el gas a la sangre, de la que sale de la sangre al gas, es decir, la concentración en la sangre es 0,47 veces la concentración en el gas. Para el alotano, en estado estable, la concentración en la sangre es 2,4 veces la concentración en gas. Es decir, el alotano entra a la sangre mucho mejor que el óxido nitroso. De una manera más visual y para comparar los distintos fármacos, pues tenemos esta figura. El alotano es un fármaco que es bastante soluble, pasa a la sangre muy rápido y por tanto la fracción alveolar partida de la fracción inspirada llega al 1 muy tarde, mientras que los fármacos insolubles como el óxido nitroso o el desflurano, vemos como rápidamente la fracción alveolar se iguala con la inspirada, porque ya hemos alcanzado el equilibrio. De esta segunda tabla del cuadro 8.2 que lo he sacado del Morgan, pues sobre todo quiero que nos fijemos en que los grupos, el grupo de tejidos muy vascularizado, entre los cuales se encuentra el cerebro, recibe el 75% del gasto cardíaco. Y la grasa tiene una solubilidad relativa del 20, de 20 con respecto al músculo o a otros tejidos. Y para eso he puesto esta figura en la cual vemos como el grupo muy vascularizado recibe mucho gasto cardíaco y por tanto la presión parcial de gas se eleva rápidamente en el tiempo. En cambio, por otra parte tenemos el grupo adiposo que recibe menos vascularización y además al ser muy soluble el fármaco, la presión parcial tarda mucho tiempo en subir, ya que el tejido graso admite mucho gas antes de empezar a aumentar su presión parcial. Ya hemos hablado de la captación, ahora vamos a hablar un poco de la farmacocinética en el alveolo, es decir, de la ventilación y de la concentración. Que son los dos factores que nos faltaban, para que eran, recordemos, los que modificaban la fracción alveolar. Si yo ventilo a mi paciente de una forma más intensiva, le ventilo más, estoy reemplazando el anestésico que él capta en su sangre de manera más eficaz y por tanto la fracción alveolar va a aumentar de manera más rápida.
Aquí lo tenemos, ¿no? La fracción alveolar partido de la fracción inspirada se acerca a 1 de manera más rápida si yo le ventilo más, entre otros factores, ¿no? Como el gasto cardíaco que puede ser bajo para que aumente más rápido la fracción alveolar, la concentración elevada del anestésico, etcétera. Y por último, la concentración. Bueno, estos son tres efectos más teóricos que prácticos, un poco difíciles de entender, pero que, bueno, intento resumir de la forma más fácil posible. El efecto concentrador quiere decir que al aumentar la concentración inspirada de anestésico, aumenta de manera desproporcionadamente más rápida la fracción alveolar. Ahora lo vemos con una figura que yo creo que se va a entender un poco mejor. Luego el efecto de entrada aumentada quiere decir que el volumen absorbido de fármacos se va a reemplazar con una mezcla nueva con la fracción inspirada que yo le he puesto en el vaporizador, aumentando aún más la fracción alveolar. Este es el efecto de entrada aumentada. Es normal que ahora no se entienda. Ahora pongo una figura donde se va a entender yo creo que un poco mejor. Y luego el último efecto es el efecto de segundo gas, que quiere decir que si yo acompaño un gas que sea fácilmente captable por el alveolo a otro gas que es el protagonista, por así decirlo, de la anestesia, el gas fácilmente captable va a hacer que se pierda volumen en el alveolo y por tanto el gas que no se ha captado tanto se concentre por la pérdida de volumen. Aquí tenemos una imagen del efecto de segundo gas. Si yo tengo, por ejemplo, desflurano y sevoflurano y los acompaño de óxido nitroso, pues tengo un tiempo más lento. Esto es más acentuado con los anestésicos muy solubles, como podría ser, por ejemplo, el alotano, ya que pues tienes más margen, por así decirlo, de mejorar con este efecto del segundo gas, la fracción alveolar. Esta es la figura que decía. Si tengo una fracción alveolar X y capto el 50% de ella, si por ejemplo estoy introduciendo un 20% en el alveolo y se capta el 50%, pues por unas cuestiones matemáticas que no creo que sea el momento de explicar, me quedaría un 11%. Es decir, se ha captado 9% del fármaco. Pero bueno, esto si se quiere entender hay que leerlo despacio. Si aumento, a lo que voy es que si aumento esta concentración en 2,5 veces, la concentración al final será de 3 veces. Es decir, hay un aumento desproporcionado del aumento de la Phi con respecto a la fracción alveolar. Y al entrar nuevo gas me quedaría una concentración de 37,5%. Es decir, 2,5 veces aumenta por 3 y luego por 3,12. Esto, como digo, es bastante irrelevante en la práctica clínica, pero bueno, son efectos teóricos que están ahí y que pues, no está de más conocer. Luego tenemos el concepto de concentración alveolar mínima. Es un concepto importante ya que permite comparar la potencia de los fármacos. ¿Y cómo se construye la CAM? La CAM es un valor que representa, es una fracción alveolar a la cual se evita la respuesta motora a un estímulo doloroso en el 50% de los pacientes. Una CAM de 1,3 veces previene el movimiento en el 95% de los pacientes. Es una curva estadística. Y pues representa la presión parcial del anestésico en el sistema nervioso central, ya que la fracción alveolar, que es la CAM, es la que va a entrar en contacto en equilibrio, perdón, con la concentración en los tejidos periféricos, entre ellos el sistema nervioso central. Esta CAM permite comparar la potencia, ya que a menor CAM quiere decir que necesito una menor fracción alveolar para conseguir el efecto. Por tanto, a menor CAM, más potencia. Y además la CAM es aditiva. Si yo pongo una CAM de óxido nitroso y una CAM de sevoflurano, tengo una potencia total de 2 CAM aproximadamente. Otros tipos de CAM, pues la CAM bar, que es 1,3 veces la CAM, en la cual la respuesta a medir no es la respuesta motora a un estímulo doloroso, sino la respuesta simpática del paciente al dolor. Y la CAM awake, que es 0,3 veces la CAM, en la cual la respuesta a medir en este caso es el despertar. Aquí tenemos las CAM de cada uno de los fármacos. La CAM de sevoflurano es del 2%, lo cual me indica que es más potente que el sevoflurano, en la cual para conseguir el mismo efecto que con un 2% de sebo necesito un 6% de desflurano. Destacar que la CAM del óxido nitroso es de 105, es una CAM teórica, no se puede tener una concentración evidentemente del 105%, el máximo es 100%. Y luego aquí os he dejado esta figura en la cual comparamos la potencia. Se ve pues de manera intuitiva que la CAM más baja es la del alotano, por lo tanto es el más potente. Luego el isoflurano, el sevoflurano y por último el desflurano, que es el menos potente. El óxido nitroso ni aparece porque estaría pues en las nubes, ¿no? Más de 100 la CAM. Y importante que no confundamos la potencia de los anestésicos con la rapidez de acción. De hecho, si nos acordamos, el alotano era muy lento, sin embargo es el más potente.
porque son conceptos independientes. La solubilidad, que está relacionada con la captación y con la rapidez, con respecto a la CAM. Aquí os he dejado los fármacos perdón, los factores que influyen en la CAM. La edad influye bastante en la concentración alveolar que necesito para conseguir un efecto. Y de hecho aquí pues podemos ver cómo la CAM disminuye un 6% por cada década de edad. Otros factores que aumenten, que aumenten el metabolismo o la actividad cerebral pues van a hacer que la CAM suba. Voy a necesitar más CAM más fracción alveolar para conseguir el efecto, y aquellos que hagan lo contrario pues van a disminuir la CAM, van a sensibilizar. Luego, esta diapositiva intenta transmitir un poco la farmacocinética en la sangre arterial. Debemos saber que en condiciones normales, pues en la realidad, la fracción alveolar no se iguala con la fracción arterial, porque el alveolo no tiene en su interior el gas distribuido igualmente en todas partes. El gasto cardíaco también influye en cuánto anestésico se capta, ya que aquellos fármacos muy solubles en un contexto de gasto cardíaco bajo se va a retirar poco anestésico del alveolo y va a aumentar rápidamente la fracción alveolar. Esto hace que aumente por tanto la concentración en los tejidos periféricos como el cerebro y puede dar lugar a sobredosis por bajo gasto. Y por último la discrepancia de la ventilación-perfusión, en la cual, bueno, esta imagen es un poco complicada de entender también. El ejemplo más extremo de discrepancia de ventilación-perfusión podría ser una intubación endobronquial. Y simplemente saber que en los anestésicos solubles el efecto de esta intubación endobronquial está menos retrasada que respecto a los anestésicos insolubles. La eliminación de estos fármacos se puede hacer por expiración, que es la vía más importante y que es la principal, y que va a depender de los mismos factores que la captación, solubilidad, gasto cardíaco y la ventilación, fundamentalmente. La biotransformación cobra importancia sobre todo con el alotano. Y por último, el tiempo de eliminación se expresa como fracción alveolar partido de fracción alveolar sub cero y depende de las presiones y de la duración de la administración y la solubilidad del fármaco. Un fármaco más insoluble se va a eliminar con más facilidad, porque es un fármaco que, para que nos entendamos, quiere salir de la sangre. Un fármaco soluble es más lento. Y por último también el concepto de reservorio, y es que los tejidos periféricos están almacenando fármaco también. Por tanto, van a ser responsables de que se retrase un poco la inducción, sobre todo en cirugías más largas y con fármacos más solubles. Aquí tenemos la gráfica. Vemos como pues es completamente al revés exactamente al revés del tiempo de inducción. El alotano, isoflurano, sevoflurano y desflurano, lo cual es lógico ya que el alotano es el más soluble y el desflurano el menos soluble. Para conseguir despertar, además, necesitamos eliminar el 80-90% del anestésico que se ha inhalado. Y hay dos diferencias farmacocinéticas entre la inducción y la eliminación. La primera es que no podemos, tenemos un límite, ya que no podemos poner una fracción alveolar negativa que extraiga anestésico de la sangre venosa. Lo máximo que podemos hacer es poner un 0 en la fracción alveolar. Y que esta ausencia de gas anestésico en el alveolo extraiga la mayor cantidad de gas posible de la sangre. Y segundo es que los tejidos siguen absorbiendo gas anestésico hasta que la fracción alveolar es menor que la tisular. Por tanto, no solo se está retirando gas por la expiración, sino también, por así decirlo, a los tejidos periféricos. Aunque luego, obviamente, ellos también van a eliminar el gas que tienen. Pero bueno, esto es lo que quiere decir, que eso que explica que el ritmo de recuperación sea mayor que el de la inducción, sobre todo en procedimientos cortos. En esta figura vemos como si la anestesia es más larga, los fármacos más solubles hacen que el tiempo hasta la orientación sea más largo. ¿Cómo podemos eliminar el gas de manera más eficaz? Pues eliminando la reentrada con un alto flujo de gas fresco, obviamente libre de gas anestésico, con un bajo volumen en el circuito anestésico, con anestésicos poco solubles, como ya he dicho, que salgan fácilmente de la sangre, con un flujo sanguíneo cerebral aumentado, que lave el anestésico del tejido cerebral y con una ventilación incrementada. En cuanto a la farmacodinámica, pues se han hecho muchos estudios y hasta ahora es desconocido el mecanismo de acción de estos fármacos, no se conoce. Sabemos que actúan en la corteza y a nivel subcortical, sobre todo en la médula,
Y bueno, anteriormente se relacionó, pues, sobre todo Bayer y Overton relacionaron la potencia de estos fármacos con su liposolubilidad. Y eso hizo sospechar que tenían un mecanismo de acción común. Pero la verdad es que a día de hoy no se ha dilucidado este mecanismo. Y hablando de las particularidades de cada uno de estos fármacos, empezamos con el óxido nitroso. Es un gas incoloro e inodoro, es un gas barato y es antagonista de los receptores NMDA. Este gas, como casi todos los anestésicos, por no decir todos, tiene una depresión miocárdica directa. En este caso con efecto de aumento, en el caso del óxido nitroso con aumento de catecolaminas, lo cual hace un efecto global neutro sobre el gasto cardíaco. Deprime de forma notable el impulso respiratorio, aumenta la presión intracraneal, como todos los anestésicos halogenados también, y en menos de una CAM conseguimos bastante analgesia también. Es el único anestésico inhalatorio que no produce relajación muscular y que por tanto no tiene riesgo de hipertermia maligna. Y es aquel que menos disminuye el flujo sanguíneo hepático. Por otra parte, igual que el resto de anestésicos, reduce el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular y también el gasto urinario. Y bueno, como particularidad tiene un elevado riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios. Eh, es importante saber que exposiciones prolongadas a óxido nitroso inhiben enzimas dependientes de la vitamina B12 y pueden, por tanto, producir anemias megaloblásticas y neuropatías periféricas, incluso efectos teratógenos. Debido a su elevada solubilidad con respecto al nitrógeno, difunde las cavidades aéreas y las puede expandir. Por eso no se utiliza en cirugía laparoscópica y además está contraindicado en caso de embolias gaseosas, neumotórax o obstrucción intestinal, ya que el óxido nitroso difundiría estas cavidades aéreas y las expandiría. Y obviamente pues esto es problemático. Y bueno, a día de hoy pues únicamente es útil para combinar con otros gases y beneficiarse del efecto de segundo gas, aunque la realidad es que no se utiliza. El alotano es un hidrocarburo, un alcano halogenado. Y bueno, como efectos destacar la depresión miocárdica directa, que es bastante acentuada. En una CAM de 2 el gasto cardíaco y la tensión arterial se reducen a la mitad. Y además sensibiliza las arritmias por adrenalina. Deprime también el impulso respiratorio, pero es un potente broncodilatador, lo cual bueno, puede llegar a ser útil en caso de broncoespasmo. Aumenta el flujo sanguíneo cerebral, que podríamos prevenir con hiperventilación, debido a que bueno, la hiperventilación disminuye la presión arterial de CO2 y por tanto una vasoconstricción produce una vasoconstricción cerebral. Aunque todos los alcanos halogenados elevan la presión intracraneal con K mayores de 2. A nivel neuromuscular, pues sí que proporciona relajación muscular, como todos los siguientes que vamos a ver. Recordamos que el único que no lo hacía era el óxido nitroso y tiene riesgo de hipertermia maligna. El alotano tiene un metabolismo hepático y reduce el flujo sanguíneo hepático. Y bueno, destacar que puede tener un espasmo de la arteria hepática que se ha descrito, pero que bueno, no tiene mucha relevancia tampoco. Y reduce el flujo sanguíneo renal y se podría hidratar al paciente de manera preoperatoria para intentar paliar este efecto. Como ya hemos dicho, tiene un metabolismo hepático bastante intenso. En condiciones anaeróbicas, sus productos terminales son hepatotóxicos y la hepatitis por alotano es una hepatitis inmunitaria que produce, bueno, probablemente inmunitaria, que produce una necrosis centrolobulillar grave. Por tanto, en pacientes que tienen una disfunción hepática después de utilizar alotano, no se debería volver a utilizar el alotano, siempre que la disfunción hepática no tengamos una explicación alternativa más que el propio alotano. Hay que tener cuidado en lobios intracraneales, porque aumenta la presión intracraneal, y también en hipovolemia, porque disminuye bastante el gasto cardíaco. E incluso con beta bloqueantes o calcioantagonistas podríamos hablar de una contraindicación relativa. Y también cuidado en pacientes que tienen un febrohemocitoma o que van a precisar adrenalina porque sensibiliza, como hemos dicho, a arritmias graves en contexto de uso de adrenalina. El isoflurano es un anestésico volátil de uso clínico, que es el más potente de todos los que se usan. El alotano es más potente, pero la verdad es que no se usa mucho. Produce una depresión ventricular izquierda con vasodilatación coronaria y por tanto la vasodilatación de las arterias coronarias sanas podría robar flujo a las estenóticas. Es lo que se llama robo coronario. Y bueno, tiene una depresión respiratoria similar a otros anestésicos inhalatorios. También es broncodilatador. Y bueno, como es potente, pues con CAM mayores de 2 podría llegar a producir incluso silencio electroencefalográfico. También proporciona relajación muscular, reduce el flujo sanguíneo hepático, aunque no altera la función hepática, y reduce también el filtrado y el gasto urinario.
Es un fármaco que se tolera bastante bien a nivel renal y hepático, aunque hay que evitarlo en hipovolemias graves porque es vasodilatador. Pero bueno, no es una contraindicación absoluta. De hecho, el isoflurano no posee contraindicaciones absolutas. El desflurano es un anestésico volátil que es el menos soluble de todos, por tanto tiene una duración ultra corta y requiere un vaporizador especial ya que a temperatura ambiente hierve. Por tanto, este vaporizador es especial y si nos fijamos en quirófano tiene un mecanismo electrónico. Entonces, a nivel cardíaco también produce una depresión ventricular, pero lo más importante es que cuando aumentamos de manera brusca la concentración de desflurano, damos un bolo, podemos provocar una descarga de catecolaminas con la consiguiente isquemia miocárdica. Por tanto, hay que tener cuidado con los bolos de desflurano. Después, también produce un descenso en la ventilación alveolar, como todos los otros, pero es irritante para la vía aérea. Puede provocar salivación y laringoespasmo. Es una mala elección para la inducción. Por este motivo. Si queremos inducir a un paciente, mejor utilizar otro. Y a nivel cerebral, pues tiene efectos similares, aumenta la presión intracraneal, pero es verdad que se mantiene la autorregulación del flujo sanguíneo frente a la presión arterial de CO2. También proporciona relajación muscular, no altera la función hepática porque aunque reduce el flujo sanguíneo mantiene una buena perfusión arterial y también disminuye el gasto urinario, como todos los que hemos visto hasta ahora. Recordar que el desflurano tiene un mínimo metabolismo en el organismo, puede producir, puede reducirse en el absorbente de CO2 a CO al interaccionar con el CO2, pero esto se puede prevenir con otros absorbentes, como por ejemplo el hidróxido de calcio. Contraindicación relativa también en hipovolemias graves y en pacientes pediátricos puede inducir delirio, pero no posee ninguna contraindicación absoluta en realidad. Es un fármaco seguro. Y por último, bueno, penúltimo, el sevoflurano. Es la mitad de potente que el isoflurano, pero tiene un olor dulce, con lo cual es atractivo para inducir la anestesia y es poco soluble, igual que el desflurano. Por tanto, también tiene una acción corta y una inducción rápida. A nivel cardíaco, produce una depresión ventricular que no se compensa con el aumento de la frecuencia cardíaca, disminuyendo el gasto cardíaco. Podría prolongar el intervalo QT, deprime la respiración y puede revertir un broncoespasmo de manera similar al isoflurano. También aumenta el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal. Proporciona también relajación muscular, incluso podríamos intubar con sevoflurano en niños. También tiene riesgo de hipertermia maligna, no altera la función hepática y reduce el flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, bueno, se ha comentado mucho que el sevoflurano, pues al tener metabolismo hepático también, tiene un metabolito que es el compuesto A, que en ratas ha demostrado ser nefrotóxico, pero la realidad es que carece de relevancia clínica. Se podría paliar no usando flujos menores de 2 litros y utilizando hidróxido de calcio como absorbente, pero no, la verdad que no, luego a la hora de la verdad, incluso el fabricante de sevoflurano retiró esta contraindicación o esta advertencia en el prospecto. Se degrada ácido fluorhídrico, que ahora se ha reducido ya que viene con agua en la fabricación y está contraindicado en hipovolemias graves y en hipertensión intracraneal. Y bueno, por último el xenón, solo he puesto esta diapositiva, es un gas noble con propiedades anestésicas, es un bastante buen anestésico inhalatorio, es relativamente potente, tiene una CAM bajita y un coeficiente de partición también bastante bajo, por tanto es muy insoluble, inicio y fin de efecto muy rápidos, incluso produce analgesia, es bastante inocuo a nivel orgánico, no tiene efecto cardiovascular, hepático ni renal, es inodoro, podría producir neuroprotección frente a la isquemia y además no contamina. No produce efecto invernadero como los otros gases y no tiene riesgo laboral. El problema del xenón es que es extremadamente caro, ya que se obtiene destilándolo del aire atmosférico. Es carísimo y por lo tanto pues no se utiliza, no es viable, al menos de momento. Y bueno, esta es la última diapositiva, simplemente he dejado el efecto invernadero para hablar un poco de él. Este parámetro, el Global Warming Potential, es el que compara cuánto contaminan. Simplemente destacar que el desflurano contamina prácticamente 40 veces más que el isoflurano y 200 veces más casi que el sevoflurano, por lo tanto, bueno, pues simplemente saberlo, usar flujos bajos y nada. Y eso sería todo. Aquí os he dejado la bibliografía y nada. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya servido.